Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 52 especial de Navidad. Nota del autor. Un capítulo corto por mira el calendario y deberías entender por qué no tengo tiempo para escribir esta semana. Les deseo a todos una feliz Navidad, que gocen de buena salud y estén a salvo. Especial de Navidad. Ya sea en Italia o en un país militar, nada se parece más a un hospital que a otro. Sentados en dos camas médicas con sábanas blancas, Ishtar y Ereshkigal estaban uno frente al otro a ambos lados de una pequeña mesa cubierta con plástico blanco. Estaban vestidos con túnicas médicas muy cortas y su cabello, generalmente peinado en doble cola de caballo, flotaba libremente sobre sus hombros. Ambos tenían vendajes y quemaduras cubiertas con un gel que apestaba tanto como el alcohol etílico. Entre ellos, había una especie de tablero de ajedrez en forma de mancuerna, si las hay con pesas rectangulares, del cual cada cuadrado estaba decorado con un dibujo policromado. Era un juego, el juego de mesa más antiguo que se conoce. Los arqueólogos modernos lo llamaron simplemente el juego de Ur. El objetivo era sencillo. Tenías que llevar tus peones a la parte derecha del tablero. Pero si la línea del cuadrado cercana al jugador solo podía ser utilizada por sus peones, la línea central era común, y también lo era el ajuste entre las dos partes de la pesa. Ishtar le sonrió a su hermana una sonrisa maquiavélica llena de picardía. Ufu, siento que la suerte está conmigo. Si yo fuera tú, esperaría para alardear, te verías realmente ridículo cuando me miras llorando mientras saco mi último peón, se burló Ere. La señora del cielo no respondió y arrojó los 4 dados en la copa de bronce al lado del tablero de juego. Los dados eran tetraedros de cristal azul. Dependiendo de cómo cayeran, cada dado podía dar una puntuación de 1 o 0. Así que era posible tener una puntuación total de 0 hasta 4. Ishtar tenía una sonrisa altiva, antes de mirar a su hermana con la mirada de un gato que tiene leche en sus bigotes. Tomó el primer peón colocado frente a ella y lo colocó en el cuarto cuadrado decorado con un diseño de roseta. Oh, hermanita, ¿puedes recordarme las reglas del juego? Me parece que esta casilla tiene un significado especial. Sabes tan bien como yo que has estado jugando a este juego durante 5000 años, refunfuñó la reina de Kur. Quiero oírte decirlo. Amo mucho tu voz. Tienes derecho a jugar de nuevo. La diosa de Venus puso una mano en su mejilla, imitando una exagerada mirada de sorpresa. Oh, debo haberlo olvidado. Gracias por recordármelo, hermana. Ishtar volvió a tirar los dados al cuenco y anotó 1. La diosa tomó una segunda ficha y la colocó en el primer cuadrado. Tu turno. Ereshkigal no respondió, solo envió una mirada amarga a su hermana. La dama de la montaña tomó los dados y los arrojó al cuenco, y luego avanzó un peón de 3 casillas. Oh, pero qué suerte, acabo de hacer un 2 y viste, este peón está a 2 casillas de tu peón, así que... Ereshkigal tomó el peón que había designado, lo colocó en lugar del peón de Ishtar y luego se lo arrojó a la reina del cielo nocturno. Era demasiado pronto para que un peón tan joven se aventurara en las casillas centrales. Hay peones adultos, los peones de Ereshkigal. Espero que tenga más suerte en una vida futura, pequeño peón, pero estás no tengo suerte, tu mamá es Ishtar, así que... La reina de Venus miró a su hermana con los ojos entrecerrados, visiblemente furiosa. ¿Y qué significa eso? Puede que haya dicho demasiado, respondió Ere, ocultando su boca con una mano con falsa vergüenza. No discutas. Las dos diosas se volvieron hacia la tercera persona en la habitación. Akuno estaba sentado en una silla cerca de la cama de Ere cortando manzanas en rodajas. No los pela, simplemente corta la piel y la levanta en 2 lugares. Ella sonrió y se volvió hacia Ereshkigal. Usagi. De hecho, las rodajas de manzana ahora tenían orejas de conejo, usagi, en japonés, y Kishinami incluso había tallado un pequeño hocico y ojos. Mientras Ishtar tiraba los dados y movía uno de sus peones, el último maestro de la luna se levantó y le entregó una de las rodajas de manzana a Ereshkigal. Estaba feliz y muy orgullosa. Feliz, porque Akuno la cuidó, pero también orgullosa porque pudo lucir una victoria ante su eterna rival. Y decidió dejar claro el punto.
Tengo mucha suerte de tener a Akuno conmigo. La gran diosa de Uruk levantó la vista del tablero y entrecerró los ojos sin responder. La sonrisa de la diosa del inframundo se hizo más fuerte. Por supuesto, Shirou no está aquí y no quiero echar sal en la herida. Si estuviera aquí, te cuidaría, un poco. Esa es la gran diferencia con Akuno. Tomó la mano de su amiga, obligándola a sentarse cerca de ella. Porque ¿cuánto tiempo has estado esperando a que tu imbécil idiota entienda que lo amas? ¿Y cuánto tiempo esperarás para decírselo? Porque no puedes esperar que él lo entienda por sí mismo, incluso cuando está frente a él. Que es obvio para todos, él no. Ishtar se cruzó de brazos y giró la cabeza, contentándose con un suspiro altivo, negándose a responder a la provocación. Aquí tomó los dados. 2, puedo jugar de nuevo. Ella volvió a tirar los dados. 4, la roseta está libre. Puedo jugar de nuevo, nuevamente los dados de cristal rodaron dentro de la copa de bronce. 2, y justo donde hay un lindo peón que pertenece a Ishtar, volvamos a mamá, qué desgracia morir tan joven. Pero él tuvo la desgracia de nacer siendo un peón azul y son los peones rojos los que ganarán. Ereshkigal se volvió hacia su hermana. Es obvio que la suerte sabe reconocer a una gran y noble diosa, lo que explica tu mala suerte actual, reina del cielo. El médico mayor Claudio Moretti se detuvo para taparse los oídos, mientras un grito de dolor resonaba en todo el hospital, seguido de diversos ruidos, objetos que caen o son lanzados violentamente, susurros de empujones, insultos, persecución. Se escuchó una voz, la voz de un adolescente en pánico, dominando momentáneamente los sonidos del combate. Ishtar, no muerdas a Ere. El médico meneó la cabeza, exhausto por sus dos pacientes ciertamente divinos, pero sobre todo totalmente insoportables. Bajó una escalera y entró en un pasillo. Avanzó hacia un joven de cabello rubio que, sentado en uno de los sofás de la sala de espera, miraba un programa de televisión sobre pesca. Mi rey, respetuosamente te pediría que separaras a la diosa Ishtar y a la diosa Ereshkigal. Uno de mis pacientes parapléjicos se levantó de su silla de ruedas, ciertamente, es una cura milagrosa, pero se levantó para correr. Todos los pacientes que podían caminar huyeron antes. Lord Salvatore Doni volvió la cabeza, miró al médico y se encogió de hombros. ¿Separarlos? Su disputa comenzó en tiempos mitológicos, cuando los humanos todavía usaban pieles de animales. Ni siquiera un campeón puede detener el fuego. Y Doni volvió a mirar la televisión. A menudo considerado un tonto, el Rey Diablo acababa de mostrar una sabiduría asombrosa. A varios cientos de kilómetros de distancia, acababa de ocurrir un extraño fenómeno. En una llanura de cenizas aún humeante, había aparecido un vórtice de energía violeta. Visto desde un lado, era una línea delgada y brillante. Pero visto de frente era un túnel de energía similar a un vórtice de aire, como el centro de un tornado. Al salir del corredor de las hadas, Emi Yashiro emergió a la devastada llanura y reconoció el paisaje que había visto antes de desmayarse meses antes al menos para él. Pero la ceniza estaba caliente y todavía humeaba. La reina Titania no había mentido, solo habían pasado 24 horas en la Tierra. Mientras miraba a su alrededor, la máscara de Smith, que sostenía en su mano, comenzó a brillar y vibrar. Sorprendido, Shirou lo dejó pasar y retrocedió. Pero, en lugar de caer, la autoridad divina levita sobre el suelo, elevándose con gracia para flotar a la misma altura que la cabeza de Shirou. Las partículas se amalgamaron, se juntaron para formar una silueta humana, que se densificó, tomando forma y sustancia. Unos segundos después, John Pluto Smith se paró frente a la pelirroja. Después de un año en el limbo, es agradable volver al mundo de los vivos. Miró a su alrededor y aunque estaba enmascarado, sin tener realmente rostro, era visible que Smith estaba horrorizado por el paisaje que estaba descubriendo. Creo que tendré que disculparme, porque este paisaje desolado no es obra del acero más fuerte, es el resultado de mi propia estupidez. Pensé que sacrificándome salvaría a todos, en cambio, estaba el que causó la muerte de innumerables inocentes.
Inmerso en sus pensamientos, no me di cuenta de que Shirou se había estremecido ante esta frase. Smith no podía saber que este paisaje de pesadilla hacía eco inquietantemente de las dudas internas del pelirrojo. El asesino de dioses permaneció en silencio por unos momentos y luego giró la cabeza para mirar hacia el cielo. 3 helicópteros avanzaban hacia ellos. Eran militares pintados de color caqui y luciendo la escarapela italiana tricolor, rojo, blanco, verde. 2 eran Mangusta, helicópteros de ataque. Supervisaron un transporte de tropas NH-90 TTH Cercito. Los 2 helicópteros de combate se detuvieron sobre el área, levantando nubes de ceniza a su alrededor. El avión de transporte aterrizó. A través de la puerta lateral abierta de par en par, un artillero con casco y gafas anti-impacto miraba a su alrededor. Entonces 2 soldados saltaron al suelo. Iban vestidos con uniforme de camuflaje, pero tenían un pequeño sombrero rematado con una pluma de gallo roja, equipamiento típico de los Alpini. Eran una tropa de montaña. Una metralleta Beretta colgaba de sus pechos. Saludaron y luego uno de ellos le dijo una larga frase a Smith, que respondió con unas pocas palabras. Al no entender al italiano, Shirou tuvo que esperar a que el campione le hablara para entender lo que había dicho. Se nos espera, Hime Miko había predicho nuestro regreso. La pelea final contra el Rey Delfín es inminente, parece que tendremos nuestro papel que desempeñar. Capítulo 53. Ayodhya. 2 días antes, una explosión equivalente a una bomba nuclear había devastado esta parte de Italia. Ahora era una zona cerrada por la policía y el ejército. La entrada estaba prohibida. Sin embargo, un grupo de personas se encontraba en medio de esta zona devastada. En el centro de un anillo de pantallas holográficas, Akuno Kishinami terminó de explicar las tácticas que había imaginado para derrotar al Rey Delfín. Sin mirar a nadie en particular, la adolescente asintió con la cabeza firmemente mientras estrechaba sus manos en un gesto similar a una oración. Manténganse coordinados. Es tarea de todos, pero todos juntos. ¿Entendido? La gente a su alrededor miraba los diagramas o releía los textos mostrados en las pantallas, otros se concentraban principalmente en las repeticiones de la pelea anterior contra Rama. Eran grandes nombres entre las personas que asistieron a esta sesión informativa. Primero, 3 campeones. John Pluto Smith, el misterioso superhéroe estadounidense, y, por cierto, rey de las hadas. Lord Salvatore Doni, el rey diablo italiano, fue apodado el espadachín hereje. Y Gudou Kusanagi, el asesino de dioses japonés, a quien algunos llamaban el rey del harem. Luego vino un dios maligno, Lancelot Dulac, uno de los caballeros de Arturo, o Rama. De hecho, ella era la reina de las Amazonas, hija del dios de la guerra Ares y nieta de Zeus. Este dios del acero fue una vez el aliado más fiel del rey Delfín. Pero Strongest Steel había traicionado a Lancelot, usándola como un simple peón. El rey caballero había negado toda caballerosidad, toda indulgencia, llegando incluso a rematar a los heridos. No se puede subestimar la anomalía de la relación de Lancelot con el siguiente miembro de la expedición. Ginebra era un ancestro divino, es decir, un mortal de origen divino. En su caso, ella era la reencarnación de la diosa Gwenwyfar, la creadora del Santo Grial. Como reencarnación de una diosa madre, ella era el enemigo natural del dios del acero, como Lancelot. Sin embargo, el modelo de los caballeros sirvió con dedicación a la reina bruja de Bretaña. Además, las amazonas la consideraban una querida hermana pequeña, y como normalmente eran los divinos ancestros, quienes servían al dios hereje y no al revés. Su relación era doblemente atípica. Luego vinieron los humanos, pero ninguno de ellos podía considerarse normal. Primero, el harén de Godou. La italiana Erika Blandelli, su primera esposa, una mujer caballero apodada el Diablo Rosso, Diablo Rojo. La japonesa Yuri Marilla, su segunda esposa Hime Miko. La croata Liliana Kranjikar, su tercera esposa, una mujer caballero. La japonesa Ina Sheisuin, su cuarta esposa, apodada la Hime Miko de la espada. Entre las sociedades mágicas del Campioniverse, se decía que el poder más potente de Godou Kusanagi no era una de sus múltiples autoridades, sino este grupo de mujeres talentosas y dedicadas, dispuestas a morir por su marido.
Es más, mientras Akuno Kishinami explicaba el plan de batalla que iban a aplicar contra Rama, Godou había ido a besar a cada una de sus mujeres, una tras otra, una actividad sin duda placentera, pero que tenía como principal objetivo hacerlas beber su saliva. La autoridad juvenil, uno de los 10 avatares de Beretrakna, otorga la protección divina del dios de la victoria a los demás, dándoles la vitalidad de un campeón y protección mágica. El último en esta lista, pero no el último por habilidades, fue Shiro Bemilla, un usuario de una forma desconocida de magia. Se especializó en un Magecraft llamado Proyección que le permitió crear construcciones mágicas, réplicas de las armas utilizadas por los héroes de su mundo natal. Era una alianza de gente valiente y poderosa, armada con poderes divinos y armas divinas, e incluso incluía una auténtica diosa. Habría sido necesario remontarse a la época mitológica anterior a que los dioses se refugiaran en sus leyendas, excepto los dioses herejes, claro, para encontrar tantos héroes unidos por una misma causa. Se les podría comparar con los argonautas que fueron en busca del vellocino de oro, o con los héroes que habían participado en la guerra de Troya. Pero todos estaban concentrados, escuchando atentamente las explicaciones de Akuno. Ninguno creía que la lucha que se avecinaba terminaría en una victoria fácil. Por supuesto, Rama había perdido a todos sus aliados y estaba muy debilitado en el choque anterior. Sin embargo, Luao y el príncipe negro Alek habían muerto, mientras que Ishtar, Ereshkigal y Sasa de Hanstal Boban habían resultado gravemente heridos, lo cual fue el motivo de su muerte. Su ausencia. Ganaron solo por milagro. Ereshkigal había atrapado al rey Delfín en Kur, el reino de los muertos del que ella era reina, y se enfrentó a él no solo usando todos sus poderes, sino también los de su hermana Ishtar, a quien había usurpado. Como la voluntad de Ereshkigal era soberana en el reino de Kur, su victoria parecía inevitable. Sin embargo, Excalibur había cambiado la situación. La espada era la máxima autoridad divina forjada por los dioses del destino. Era la suma de todo su poder. Además, Rama tenía el Santo Grial, y la copa sagrada estaba llena del poder de varias diosas madres. El acero más fuerte había extraído de ella suficiente fuerza para derrotar a la reina del inframundo con todo su poder en su propio reino. Afortunadamente, Lancelot du Lac fue testigo del comportamiento escandaloso del rey Arturo e intervino. Volviéndose contra su rey, lo había desafiado a enfrentarla o huir como un cobarde. Herido y exhausto, Rama había preferido marcharse. Akuno miró a sus aliados y luego apretó los puños. Su rostro estrecho, normalmente inexpresivo, mostraba su determinación. Rama quiere matar a todos los campeón. Sin campeone para proteger al mundo, los dioses herejes serán libres de hacer lo que quieran. La mayoría de los héroes que escucharon a Akuno asintieron con la cabeza, con rostros pálidos o apretando los puños. Un dios maligno era literalmente un desastre natural inteligente. Por ejemplo, un dios del mar podría provocar maremotos o tormentas a voluntad. Peor que eso, la mera presencia de un dios maligno cambió las leyes de la naturaleza. Cuando un dios de la guerra permanecía en una región, el más mínimo incidente podía degenerar en una enemistad sangrienta, y la más mínima escaramuza diplomática con un país vecino provocaba guerras. Y por supuesto, los dioses estaban celosos y resentidos, discutían entre ellos mientras utilizaban a los humanos como peones en sus discusiones y diversiones. Smita sintió. Con cada aparición del rey que gobierna en el fin de los tiempos, los campeones fueron aniquilados y la humanidad entró en una era oscura que duró varios siglos. Les dejo imaginar lo que pasaría si los dioses malignos comenzaran a jugar con la humanidad actual. El hombre del siglo XXI tiene armas nucleares, ingeniería genética, podría ser el verdadero fin de los tiempos, el apocalipsis bíblico, Ragnarok, la caída del quinto sol, llámalo como quieras. Shiro había escuchado en silencio al enigmático campeón enmascarado. Él sonrió de una manera desilusionada. Significa que cada uno de nosotros debe estar dispuesto a sacrificarnos para poder ganar. Quizás eso es lo que... Pero no pudo terminar lo que iba a decir porque Godou lo interrumpió. Odio este tipo de pesimismo. Shiro, si tienes el poder de salvar el mundo, tienes que sobrevivir. Por ti, por aquellos que te aman y por aquellos que te necesitarán la próxima vez que surja una amenaza.
Yo digo venceremos y volveremos con vida, todos, porque esta vez tenemos todas las ventajas. Rama no nos espera, lo tomaremos por sorpresa y tenemos un plan de batalla que explota sus debilidades. Esta vez nosotros ganará. Su intervención fue inmediatamente recibida por una entusiasta ovación de Suaren, pero también de Lord Salvatore Domi. Blandiendo su espada hacia el cielo, el italiano campeone resumió todo esto de forma demasiado sencilla. Bueno, solo tenemos que cortar a Rama en dos, ¿qué estamos esperando? En el público, varias personas se palmearon la cara. No fue tan simple, pero Donnie era un idiota y no entendía ni una sola palabra de las explicaciones de Akuno. Fue aquí, en este lugar, donde Susanoo lideró la rebelión de 1000 deidades rebeldes. 1000 espadas colocadas sobre la tierra, utilizadas como murallas de la ciudad para defenderse de los enemigos. Levántame no Murakumo sobre su cabeza, Godou Kusanagi invocó una de las autoridades más impresionantes que el arma divina podía darle a su usuario. La capacidad de copiar otras autoridades divinas. Invoca a Vimana. Y una copia del carro volador usado por Rama apareció ante ellos, materializándose sobre Godou. En realidad, la nave espacial se parecía a un RAD de 3 pisos, la torre central de un templo brahmista, con muchas ventanas. La base de la torre era una especie de espejo de un metal que parecía mercurio. Este disco era capaz de reflejar la fuerza de la gravedad. Embarque, próxima parada, la ciudad orbital de Rama. El Vimana era enorme. El primer piso era la sala de máquinas, y el tercer piso era la cabina donde estaban Godou y algunos otros. Pero la mayoría de los héroes estaban en el segundo piso, el piso donde estaban las cabañas. Apoyado contra una pared, Lancelot estaba pensando. La reina de las Amazonas tuvo una breve sonrisa al darse cuenta de que no estaba acostumbrada a la introspección. Por lo general, se contentaba con confiar en su sistema de valores, simple pero honorable, y aplicar sus propias soluciones amables, digamos, las de estilo directo. El modelo de los caballeros se volvió hacia Ginebra. La reina bruja estaba muy inquieta, sus manitas retorcían la tela de su vestido y su rostro expresaba ansiedad. La eterna pequeña no solo dudaba de sus posibilidades de victoria, sino que una parte de ella también se preguntaba por qué giro del destino había llegado a desear la muerte de quien siempre había admirado. Durante 100 años, como en todas sus encarnaciones anteriores, la bruja de Bretaña nunca había tenido otro propósito que el de encontrarse con el rey Arturo y entregarle el Grial. Lo había logrado, y ese fue el origen del drama actual. Quizás hubiera sido mejor si Alexander Gascoigne la hubiera matado en su enfrentamiento en Londres. Ginebra palideció, reviviendo el momento en el que casi había muerto en el laberinto de Campione. Rey Alejandro, puedes matarme. Pero prueba bien tu triunfo porque yo, Ginebra, te lo predije, el regreso del rey Delfín está cerca. Y su majestad vengará la muerte de su doncella. Alex simplemente suspiró y sacudió la cabeza, aparentemente no impresionado por la amenaza. Ya veremos, reina Ginebra. Pero te puedo asegurar que dormiré tranquilo, no tengo miedo del regreso del rey Arturo. Te dejo con tus ilusiones sobre el rey Delfín. Sería cruel si te lo dijera. Tú la verdad. Considera tu ignorancia como un último regalo. En ese momento, la bruja de Bretaña sintió que Alexander Gascoigne no mentía. Entendió que el príncipe negro sabía algo sobre el rey Arturo que ella no sabía. Sin duda el británico Campione sabía que el rey Arturo no era otro que Rama y que el acero más fuerte no se parecía en nada a un rey caballeroso, pero Alec había preferido no decir nada. Sentía pena por ella. Quizás, pero en este caso, fue cruel de otra manera. Porque en el fondo su archienemigo, el rey de los ladrones, había demostrado ser más caballeroso que el rey Arturo. Durante la pelea, el príncipe negro Alec le dijo que era mucho más digno del Santo Grial que el rey Arturo. Ahora Ginebra estuvo de acuerdo. Si hubiera muerto en Londres, el mundo no correría tanto peligro. Debería haber matado a Rama cuando tuve la oportunidad, dijo de repente Lancelot. Ginebra se sobresaltó y se volvió hacia su amiga de toda la vida, su protectora. Señor caballero. El Amazonas se encogió de hombros. No es obvio. Si lo hubiera matado, todo habría terminado.
El rostro del divino ancestro y sus ojos mostraban entonces una sabiduría que excedía con creces la de la pequeña niña de 12, 13 años cuya apariencia, y a veces comportamiento, tenía. Con más de 100 años, Ginebra administraba un convento de brujas, era mucho más sabia de lo que parecía. ¿Y por qué se opuso al rey Delfín, señor caballero? La diosa caballero respiró con desprecio. Iba a matar a Ereshkigal. Una persona incapaz de defenderse, subrayó Ginebra. Sí, no era digno de un caballero. Y esta humilde Ginebra está de acuerdo con la decisión de Sir Knight, y es por eso que te siguió en tu rebelión contra nuestro antiguo rey. Pero si Sir Lancelot hubiera atacado de Strongest Steel mientras estaba herido y exhausto, Sir Lancelot habría adoptado los métodos de su enemigo. En lugar de luchar contra él. Poco acostumbrada a pensar, con la frente arrugada, Lanzarote luchaba con un problema más complejo que golpear duramente a quien la contradecía. Ciertamente no era estúpida, ni mucho menos, pero la reina de las Amazonas no estaba acostumbrada a preguntas complejas. Su mundo era el más simple. Me doy cuenta de que siempre he dejado que otros determinen lo que está bien o mal, y yo realmente no sé qué es lo correcto. Cuando dudes, sé tú mismo y sabrás qué hacer. Lancelot frunció el ceño y sonrió. Suena como un sermón budista. Esto hizo reír a Ginebra. Tal vez lo sea, esta Ginebra escuchó eso en alguna parte y pensó que este razonamiento era correcto, y entonces esta Ginebra lo adoptó. Sabe, señor caballero, esta humilde doncella siempre lo ha admirado por la firmeza de sus convicciones. Usted sabe quién es, señor caballero, y desde allí ya sabes a dónde vas. Pero sigo pensando que debería haber matado a Rama. Ginebra sacudió la cabeza lentamente. Señor caballero, ¿ha oído a alguien reprocharle? No, pero yo. Déjenme terminar, por favor. Sir Godou, Sir Chirou, Sir Salvatore, Lady Erika y Lady Liliana son caballeros, ellos lo entienden. En realidad, fue al aprobar su decisión de dejar ir al Strongest Steel, que nuestros aliados demostraron que eran personas honorables. El hermoso rostro de Lancelot se tensó ligeramente, pero sus ojos aún reflejaban duda. Entiendo todo esto. Entiendo que me habría traicionado a mí mismo, pero hubiera sido mejor para el resto del mundo. La reina de las Amazonas se miró las manos, sorprendentemente femeninas para una espadachina y rematadas con uñas nacaradas, los delgados dedos temblaban levemente. Quizás fue un sacrificio. Si este caballero hubiera aceptado por una vez no. No. Agarrando el rostro de Lancelot, Ginebra obligó a la caballero a mirarla. Señor caballero, nunca vuelva a hablar así. Sabe, esta Ginebra ha estado pensando mucho en por qué nuestro antiguo rey se comportó como lo hizo. Y la opinión de esta humilde doncella es que en algún momento Rama fue un dios honorable y caballeroso. Ansioso por trabajar por el bien de todos, era exactamente el dios que admirábamos y elegimos servir. Desafortunadamente, Strongest Steel no logró traer paz y prosperidad. A pesar de sus repetidos intentos, a pesar de su poder y de sus muchas autoridades, el rey que gobierna en el fin del mundo solo ha conocido el fracaso y la amargura. Y pensó que si ser honorable y caballeroso no salvaba a la humanidad, entonces usaría la astucia, la traición, todos los medios necesarios. Y gradualmente, se convirtió en un monstruo capaz de destruirlo todo para imponer a los demás su noción de paz. Esta Ginebra cree que un hombre que una vez acepta sacrificar su honor y su misericordia en aras de la eficiencia, lo hará una segunda vez, luego una tercera vez, hasta que ya no encuentre algún significado en la mansedumbre y el honor, convirtiéndose en un asesino sin ley. Hay una lección que aprender de esto. Si uno usa madera para construir su casa, tendrá una casa de madera. Si uno usa piedra, tendrá una casa de piedra. Del mismo modo, si se recurre a la traición y a actos deshonrosos, nunca se construirá una utopía de paz y prosperidad. Tuvo un momento de silencio, Lancelot reflexionando sobre lo que su amiga acababa de explicar. Pero de repente una chispa de humor brilló en sus ojos mientras reprimía el deseo de reír. Un poco molesta, la bruja de Bretaña la miró sorprendida. Señor caballero, esta Ginebra dijo algo gracioso sin darse cuenta. La Amazonía hizo un gesto de apaciguamiento. No, no es eso, me acabo de dar cuenta de que el rey Delfín cree que el fin justifica los medios.
Ginebra le frunció el ceño, la reina bruja sabía que su amiga tenía un extraño sentido del humor. Esta humilde doncella no entiende que es tan divertido, Sir Knight. Pero Lancelot se reía cada vez más fuerte, secándose los ojos. ¿No lo entiendes? El rey del fin y el fin justifica los medios, es ridículo. Es gracioso de una manera extraña. Rama es el más grande de todos, el dios del acero con el ideal más glorioso. Pero cuando las cosas no salen como él quiere, se comete un capricho como un niño, como una especie de matón de tercera, utilizando probablemente el argumento más utilizado por aquellos que no pueden ver más allá. Sus beneficios inmediatos. Es lo cómico del absurdo. La risa del Amazonas debió ser contagiosa porque Ginebra empezó a sonreír. Shiro Vanilla y Liliana Cranjicab acababan de bajar del puente y estaban hablando en el pasillo central cuando escucharon oleadas de risas provenientes de una puerta abierta. Intrigados miraron y vieron a Ginebra y Lancelot abrazados. Las dos chicas lloraban de risa. La pelirroja sonrió. De todos modos están de buen humor. Shiro tuvo el reflejo de agarrar a Liliana por el hombro antes de que golpeara la pared opuesta. No se habría lastimado por tan poco, porque estaba protegida por la autoridad juvenil, pero el pelirrojo era un caballero. El caballero croata ni siquiera tuvo tiempo de agradecer al fakir que una nueva sacudida sacudiera el vimana. Shiro escuchó las máquinas en el piso de abajo que aumentaban en poder mientras una vibración sacudía la extraña nave espacial de los dioses hindúes. De repente comprendió lo que estaba pasando. Estamos bajo ataque. Comenzó a correr, seguido por la mujer caballero. Subieron rápidamente las escaleras. El piso de arriba era una única habitación con paredes que dibujaban los contornos del casco exterior. Grandes ventanales permitían ver el exterior. Godot condujo el vimana con el pensamiento, acelerando y desacelerando, cambiando de dirección con frecuencia. Sin embargo, por cuarta vez, una explosión sacudió la nave espacial. No duraré mucho, juró Godot. En una pantalla virtual flotando al lado de la silla de mando, Shiro vio una representación de la situación. Los detectores de Vimana habían detectado una ciudad voladora. De repente, aparecieron múltiples proyectiles dirigiéndose hacia el Vimana de Godot. Otros proyectiles de diferentes tipos, luego bolas de fuego que se movían erráticamente, fueron disparados en varias rondas. Aferrándose a la silla del japonés campione, Akun usó el regalía del Monsel para hacer aparecer una pantalla virtual. Trayectoria, dice simplemente. Mirando rápidamente la imagen que mostraba un avión de vuelo zigzagueando entre las salvas de proyectiles, Godot asintió. Gracias. El último maestro de la luna estaba dotado de una visión kinésica casi perfecta, para ella los proyectiles disparados por la versión local de Avalon eran lentos. El segundo talento que la colocó muy por encima de los humanos comunes fue su habilidad estratégica innata. Había logrado comprender el patrón de ataque de las defensas automáticas de la isla espacial y extrapolar una trayectoria segura después de solo unos pocos disparos. Excepto que algunos de los proyectiles eran misiles guiados que seguían al intruso. Afortunadamente, los Vimana también tenían armas y Godot las destruyó una tras otra usando láseres. Shiro se acercó y se aferró al reposabrazos del asiento del piloto mientras un nuevo viraje sacudía la nave espacial hindú. Tenemos que contraatacar. Me gustaría, respondió el japonés campione. Con una mano señaló una pantalla donde aparecía una representación de la Vimana Ayodhya, la ciudad voladora de Rama. Pero nuestras armas no pueden atravesar un escudo tan poderoso. Suena divertido, dice el italiano campione. Déjame hacerlo. Todos los presentes se dirigieron a Salvatore Doni, hasta entonces él se había contentado con aplaudir las maniobras de Godot y animarlo a gritos siendo más molesto que útil aunque bastante estúpido, debió entender que todos dudaban de él porque fruncía el ceño. Échale un buen vistazo. Levantó un brazo con la mano extendida. Espada que atraviesa a los enemigos con un solo golpe. Por el bien de saquear toda la vida de la creación, brilla con esplendor. El brazo de Donnie ahora estaba cubierto con una capa de plata, mientras apelaba a Ripping Silverarm, una autoridad que había adquirido después de matar al dios maligno Noada.
Un poco en todas partes alrededor de la Tierra, los meteoritos de hierro ordinarios de repente se convirtieron en espadas y aceleraron repentinamente, corriendo hacia Ayodhya. La enorme ciudad estaba formada por casas de piedra, palacios rodeados por torres estrechas que parecían lápices, así como enormes templos. Unos días antes, durante el enfrentamiento entre Rama y Altera, gran parte de la ciudad había sido devastada. Sin embargo, Strongest Steel había reparado todo con un solo pensamiento. Pero, de nuevo, la ciudad estaba bajo ataque. Los proyectiles llegaban de todos lados, manejados con la destreza que un maestro espadachín usaría para obligar a un oponente menos talentoso a descubrir un área vital para herirlo. Los primeros proyectiles fueron interceptados por los láseres antidisturbios y destruidos en un instante, pero llegaron otros y sus trayectorias eran cada vez más extrañas, incluso francamente absurdas. Lord Salvatore Doni no fue apodado el espadachín hereje sin motivo. Probablemente era el mejor espadachín vivo sobre la Tierra, porque, a pesar de su falta de inteligencia, sus estúpidos ataques siempre terminaban dando resultados de forma impredecible. 1. Cuando aparecieron aberturas en el escudo de Ayodhya, y luego la defensa automática disparó contra el Vimana de Godou, Lord Salvatore tomó represalias con una salva de espadas, para saturar los emplazamientos de armas. El momento del ataque fue increíblemente preciso y una de las espadas cruzó el entramado de rayos láser y esquivó los antimisiles disparados por las torres, antes de atravesar la abertura del escudo. El arma era una espada creada por una autoridad divina. Por supuesto, era una espada que superaba con creces a las armas mágicas forjadas por los mortales, pero además, el italiano campione podía añadir propiedades especiales a cada espada que creaba. Así, si se enfrentaba a un oponente con un poderoso factor curativo, Lord Salvatore Doni utilizaba un arma maldita que impedía la curación de las heridas. Esta vez, la espada fue creada para explotar. Corriendo entre las calles de la ciudad a 40 metros por segundo, el arma golpeó una torre alta que disparó bolas de fuego. La explosión fue increíblemente poderosa. Una ciudad normal habría sido destruida instantáneamente. Sin embargo, Ayodhya fue la materialización de una autoridad divina. Sus casas no estaban hechas de piedra, sino de energía divina en forma tangible. Cuando la explosión se disipó, la calle estaba abierta por un gran cráter humeante y varios edificios se habían derrumbado. A bordo del Vimana de Godou Kusanagi, todos habían visto la explosión. Pero también vieron el efecto mínimo del ataque. John Pluto Smith se volvió hacia Akuno. Ayudaré a Lord Salvatore, él nunca tendrá éxito solo. La chica respondió con un simple movimiento de cabeza, aceptando la modificación del plan de batalla. Smith caminó hasta un tabique y rompió una de las bombillas luminosas que iluminaban el interior de la Vimana, ya que la autoridad a la que iba a recurrir requería el sacrificio de una fuente de luz. Por mi nombre como rey del inframundo, por la presente decreto. Haz ofrendas a las piernas de la bestia que atraviesa la noche oscura. Oh luz, solo necesitas iluminar mi camino hacia la conquista. La forma de Smith se volvió borrosa y ampliada. Un momento después un jaguar giraba en la habitación, mirando a su alrededor como para orientarse y el animal desapareció. No hay otra palabra. En un momento, el jaguar estaba allí, al momento siguiente ya no había nada allí. En forma de jaguar, John Pluto Smith reapareció a unos cientos de kilómetros de distancia. Consciente de que los sistemas de defensa de la ciudad orbital ya debían haberlo detectado, abrió de par en par su boca felina y escupió una bola de fuego. Luego Smith desapareció nuevamente cuando rayos láser y otros proyectiles se cruzaron donde él había estado. El superhéroe americano reapareció a unos cientos de kilómetros de distancia y arrojó una nueva bola de fuego, un poco más poderosa. Este era el efecto de Artemis Arrous, una autoridad que Smith había adquirido tras derrotar a la diosa griega de la luna y cazar. Esta autoridad divina le permitió a Smith disparar sexto flechas, por mes lunar, 21 días. Pero si disparaba 2 de estas flechas en la misma noche, la segunda flecha explotaba con mayor potencia. Si disparaba una tercera flecha, nuevamente en la misma noche, la explosión era aún más poderosa, y pronto. Continuando moviéndose varios cientos de kilómetros entre cada ataque, John Pluto Smith dispara sus primeras 5 flechas en segundos.
Se materializó por última vez fuera del escudo. Sus primeros 5 ataques habían sido absorbidos sin causar realmente ningún daño, pero la sexta flecha de Artemisa ya no era un ataque, era un cataclismo. Si la flecha hubiera explotado en la superficie de un planeta, una superficie equivalente a la de un país como Francia, Alemania, Oregón o Argelia habría desaparecido por completo, transformándose en un instante en un mar de llamas. La explosión provocó una brecha temporal. El Vimana de Godot cruza la abertura antes de que el escudo se regenere. El primer obstáculo fue superado. El Vimana desapareció justo después de que sus pasajeros desembarcaran. El barrio donde habían aterrizado estaba en llamas y los edificios a su alrededor se derrumbaron. Sin embargo, el pisoteo de miles de pies resonó por toda la ciudad. En medio del humo, los invasores descubrieron al ejército de Ayodhya. Miles de hombres armados con lanzas y escudos circulares, veloces jinetes, arqueros, carros de guerra e incluso elefantes, que llevaban una torre a sus espaldas, pero todos eran estatuas animadas. Erika Blandella sonrió con una expresión estresada en su rostro. Siento que al rey Delfín no le gusta que la gente llame a su puerta. Godot también tuvo problemas para sonreír. Había miles de estatuas de piedra. El humo fluctuaba, permitiéndole descubrir que la calle estaba llena de guerreros que avanzaban hacia ellos. Decenas de miles de guerreros. Shiro había subido a una torre en unos pocos saltos. Los guerreros de Rama vienen de todas direcciones. Veo grupos en cada calle, en cada plaza, hasta donde puedo ver. El rey de la Ren tragó saliva pero sonrió ferozmente anticipando la pelea que estaba por comenzar. Un puñado de héroes contra cientos de miles de soldados de piedra. Un ejército gigantesco se reunió para completar una única tarea: matarlos. Era el segundo obstáculo que tendrían que superar antes de poder enfrentarse al rey Delfín. A menudo señalo que es difícil derrotar a Akuno Kishinami, pero es probable que ella no pueda vencer a Salvatore Doni. Después de todo, ¿cómo predecir los ataques de un enemigo que no sabe lo que quiere? Está haciendo